Isaías capítulo 3, vamos a leer verso 8 al 10. Hoy nos visitan 3 personas que vinieron por primera vez. Que Dios les bendiga mucho y le conceda muchas respuestas. Decíamos Isaías capítulo 3, verso 8 al 10. ¿Lo tenemos? Leemos entonces la bendita, gloriosa, poderosa y santa palabra del Señor y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántos dicen amén? Dice así: pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Dios para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testificará contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decida el justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Ay del impío, le irá mal, porque según sus obras, las obras de sus manos, le será pagado. Todos cobran. Nadie se va del escenario de esta tierra sin cobrar. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias por poder estar aquí delante de ti junto con todos mis amados hermanos y amigos y todos aquellos, Señor mío, que estarán recibiendo esta palabra que tú harás que corra y que sea glorificada. Hemos dado lectura a esta palabra y ahora invocamos tu nombre a través de esta oración de fe para rogarte que tu gracia sobreabunde en toda luz, en toda claridad. Porque para eso nos has mandado en este tiempo final, Señor mío, a aclarar el misterio que a través de los siglos y las edades estuvo escondido, pero que ahora ha sido manifestado, mi Dios. Estamos aquí delante de ti para oír todo lo que tú tengas que decirnos, mi Dios. En tu nombre atamos toda obra y toda fuerza de perturbación y en tu nombre sea toda la bendición del cielo sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y cuántos dan gloria a Dios? Tomen asiento, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Hace unos años vi un documental que nunca me olvidé y me llamó la atención acerca de un pastor en Norteamérica. Hay pastores que se hacen ellos, hay pastores que lo hacen los hombres y hay dones de pastor que derrama Dios. No vamos a hablar de los que se hacen solos ni de lo que lo hacen los hombres, sino de aquellos pastores que levanta Dios, que lo vemos en la Biblia, que muchos estuvieron en el camino de la verdad y después se desviaron, porque el don que Dios derrama no garantiza la fidelidad. Un pastor puede ser ordenado por Dios y puede ser infiel, porque la fidelidad no viene por el don que Dios derramó, sino que la fidelidad viene por cultivar el amor a Dios. El que ama es fiel. El que no aprende a amar no puede ser fiel. Por eso que la fidelidad no está garantizada por el don que Dios da. La fidelidad está garantizada por el amor. Por eso podemos tener 1, 2, 3 dones y no tener el fruto. Una cosa es el fruto, otra cosa son los dones. Este pastor tenía una iglesia en Estados Unidos y de repente, un día, su esposa desapareció. Él hizo la denuncia de que su esposa se fue y que no apareció nunca más por la casa, ni por la iglesia. Pasaron muchísimos años y en realidad no se puede culpar a una persona si no aparece un cuerpo. No se sabe si se murió, si se fue, si desapareció, si dónde está. Hasta que el cuerpo no aparezca, no se puede argumentar ni acusar por ningún delito. Pasaron los años y esta esposa de este pastor no apareció. Él cerró la iglesia y se trasladó a otro estado en Estados Unidos y abrió otra iglesia. Y pasaron unos 6, 7 años y vio cómo hace Dios las cosas. De repente encuentran un cuerpo, empiezan a hacer los estudios con toda la tecnología que hay allá y descubren que se trata de esa mujer que un día, hace años, había desaparecido y resulta que había sido asesinada.
Fue asesinada y ocultado su cuerpo en un lugar. Comenzaron los pesquisas a hacer la investigación del asunto y lógicamente siempre uno de los primeros sospechosos es el marido. Y uno de los investigadores notó algo que le llamó muchísimo la atención. Mira la foto de este pastor de cuando estaba con su esposa y mira la foto del mismo pastor después de 6, 7 años que su esposa desapareció. Y notaron algo muy notorio y muy curioso que es, ¿no es cierto?, la deformación de su semblante. Los que investigan, yo en mis años de policía fui a declarar varias veces a los juzgados por cosas diferentes y lo peor que uno puede hacer es mentirle a un juez que hace añares, ¿no es cierto?, que está tomando declaraciones y cuando te mira sabe si le está diciendo la verdad o está mintiendo. Lo mejor que puede hacer es muchas veces decir la verdad, por lo menos en mi experiencia. A mí me salvó muchas veces errores que cometí hablando con su señoría y diciéndole la verdad. Me salvó 3 veces decir la verdad, porque me di cuenta que no tiene sentido, ¿no es cierto?, tratar de engañar a alguien que tiene una experiencia tremenda. Bueno, así también con gente que han trabajado 30, 45 años investigando y que tienen las cosas bien claras. Entonces, vieron cómo se había demudado el rostro de este hombre. Tenía su rostro una apariencia normal cuando estaba con su esposa, pero 6, 7 años después notaron, ¿no es cierto?, sus ojeras, sus ojos hundidos, las tinieblas en su mirada, y se dieron cuenta por su semblante que algo tenía que ver. Iniciaron las investigaciones y efectivamente él había sido el que asesinó a su esposa. El hecho quedó esclarecido, le dieron prisión perpetua y el hecho se esclareció simplemente mirando el semblante de esa persona. Los investigadores, al ver su cara, se dieron cuenta que había una gran carga en su corazón, que había un tremendo remordimiento en su mirada, que él no iba a confesar, pero que su semblante estaba testificando contra él. Dice el verso 9, la apariencia de sus rostros testificará contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Y acá también habla, no de los que dicen que son hijos de Dios y no son, sino de los que son. Le habla, ¿no es cierto?, al pueblo del Señor. La apariencia de su rostro testificará contra ellos. La apariencia del rostro, el semblante, dicen muchísimas cosas del interior del corazón de la persona que la persona no está dispuesta a confesar. Por ahí uno que está acostumbrado, ¿no es cierto?, a hacer su trabajo, sus cosas, hay detalles que no tiene en cuenta, pero hay gente observadora que estudian lo gestual, ¿no es cierto?, que estudian. Hay muchas policías que lo estudian, por ejemplo, la policía de Scotland Yard, la policía británica, cuando uno hace una declaración, no tiene en cuenta lo que uno habla, sino que tiene en cuenta lo gestual. Sacan mucho más información de la apariencia del rostro y de la actitud de la persona, de los gestos, que de lo que la persona dice. ¿Amén? Y acá en el libro del profeta Isaías justamente está hablando de que esto es algo que surge de parte de Dios, que lo hace Dios. Le dice, ¿no es cierto?, la apariencia de su rostro, su semblante, su mirada, su apariencia, sus ojos, testificará contra ellos. El rostro, un testigo que testifica por ahí a favor o en contra de nosotros mismos. Un semblante, una mirada, dice muchísimas cosas que están escondidas en el corazón de las personas y que las personas no están dispuestas a confesar. No se puede hacer una doctrina de una experiencia, pero en una oportunidad, ¿no es cierto? Me pasó a mí, no digo que se pueda transformar en una doctrina, pero me pasó una experiencia, que fue cuando fui a la iglesia por primera vez. Nunca me olvidé y siempre lo cuento, porque me llamó tremendamente la atención. Esas 3 mujeres que estaban adelante mío, el pastor me dijo que me sentara, le dije que no, que yo estaba bien acá, me paré contra la pared, en el fondo, contra la pared, al final, al lado de la puerta. No me quise sentar.
Me dice, venga Pablo, siéntese. No, 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 está bien, está bien, está bien. Yo me quedo acá, yo de acá miro, pastor, quédese tranquilo. Pero se va a quedar parado, sí, sí, quédese tranquilo. Empezó la reunión, empezaron a alabar al Señor, como suele suceder en la iglesia, y esas 3 mujeres me vieron que yo estaba atrás, habrán visto el aspecto de mi semblante, se dieron vuelta, me miraban y se sonreían, batiendo las palmas, como que me invitaban a que yo también alabe al Señor. Y me llamó tremendamente la atención algo que yo no estaba acostumbrado a ver, que era su mirada y su sonrisa transparente. Muy diferente a las miradas entre milico y entre delincuente que estaba acostumbrado usualmente yo. La mirada esa de desconfianza, la mirada de peligro, la mirada de tormento, las miradas de criminales, de violadores. Era muy diferente. Y estallé en llanto. Estallé en llanto porque me dio un shock. Porque me di cuenta que yo no tenía lo que esa gente tenía. Esa mirada transparente, esa sonrisa transparente fue bien notoria. Sus semblantes testificaban lo que había en sus corazones. Y a mí me hizo quebrantar. Así también la mirada triste y sombría refleja, ¿no es cierto? La mirada triste, sombría, refleja, ¿no es cierto?, la tremenda carga que hay en el corazón. Y lo más tremendo de todo, que ninguna sonrisa puede disimular ni ocultar esa mirada sombría y triste. Podemos hacer fuerza para sonreírnos, pero la sonrisa no puede disimular, ¿no es cierto?, esa mirada sombría y triste. Si se pone a observar, se va a dar cuenta que es fácil poder verlo, ¿no es cierto?, que la sonrisa no puede disimular esa mirada sombría ni triste porque justamente hay una obra que la conciencia está haciendo en el corazón y que se ve reflejado en el rostro. Esa es la mecánica. Hay una obra que la conciencia está haciendo en el corazón y se ve reflejado en el rostro. Cuando la conciencia nos dice que esto está bien y lo hacemos, no solamente que la conciencia nos dicta lo que está bien y lo que está mal, sino que la conciencia cuando nos dicta lo que está bien y lo hacemos, nos premia con alegría. Pero cuando la conciencia nos dice que lo que estamos haciendo está mal y lo hacemos yendo en contra de la conciencia, nos castiga con remordimiento en el corazón que se ve reflejado en el rostro y una sonrisa forzosa que hagamos no lo puede disimular. La conciencia, ¿no es cierto? La palabra de Dios habla mucho de la obra de Cristo en la conciencia de nosotros para que podamos llegar a este lugar. La conciencia es un instrumento, ¿no es cierto?, de medición que hay que tenerlo muy en cuenta. La Biblia habla mucho, que después en los cultos sucesivos lo vamos a estudiar nosotros los pastores para compartirlo con todos ustedes, pero la conciencia, ¿no es cierto?, la Biblia habla de que tenemos que tratar de mantener una buena conciencia y nos insta también a mirar mucho por la conciencia del otro, como que nos demos cuenta que el tema de la conciencia es algo muy importante. La conciencia se asienta en la mente de la persona y actúa como tribunal, acusando y defendiendo. La conciencia nos dice lo que está bien, la conciencia nos dice lo que está mal, pero no solamente que la conciencia nos dice lo que está bien y nos dice lo que está mal, sino que aparte de eso, genera una obra en el corazón. Si nosotros obedecemos a la conciencia, nos premia con alegría. Si desobedecemos a la conciencia, nos castiga con remordimiento. O sea que no es solamente que la conciencia nos dicta lo que está bien y lo que está mal, sino que aparte la conciencia hace una obra en el corazón que se ve reflejada en el semblante. ¿Amén? Las obras son juzgadas por la conciencia, porque la conciencia trabaja como un tribunal en la mente de la persona. Las obras son juzgadas por la conciencia produce algo en el corazón, y ese algo que produce en el corazón, ¿no es cierto?, se manifiesta en el semblante, se manifiesta en el gesto. Acá dice, el rostro de ellos testificará contra ellos. El rostro. Un testigo que ve y testifica. Justamente esto. Un testigo, el rostro, que ve y testifica lo que la conciencia hizo en el corazón, resultado de las obras que uno está haciendo. No hubo testigos, para Dios sí hay. Nadie vio nada, para Dios sí hay un testigo que vio y testifica.
Y es el semblante. Es el semblante. Hay veces que hablamos con hermanos, ¿no es cierto? Y ellos nos cuentan de cómo están sirviendo al Señor, de lo bien que están, de cómo están creciendo, pero uno mira a sus ojos, a la apariencia de su rostro, y es como que su mirada testificara contrario a lo que está diciendo. Y esto lo dice Dios aquí en el libro del profeta Isaías. El rostro, un testigo que testifica. Que Dios lo tiene en cuenta, y a los que somos de Dios y nos abre los ojos por medio de la revelación, nos hace que saquemos bastante información. Información que lógicamente no es para condenar, pero es un instrumento para poder ayudar al que se deja ayudar. ¿Amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que si obedecemos a la conciencia, ella nos premia con alegría. Si vamos en contra de la conciencia, nos castiga con remordimiento. La apariencia de su rostro testificará contra ellos. Primero comenzaron a ocultar las cosas, pero ya directamente ya ni les importa lo que producen, o lo demás ya ni disimulan las cosas que hacen. Y están pasando, ¿no es cierto?, en este tiempo, por un lado, cosas muy hermosas de parte de Dios en el corazón de los hermanos. Pero por otro lado están pasando cosas malas que nunca se vieron. Pero que va a haber un testigo que va a empezar a testificar. Y por más fuerza que haga de reírse, de sonreírse y demostrar, ¿no es cierto?, una felicidad inexistente que no está, no se va a poder cubrir con disimulo. ¿Por qué? Porque lo dijo la palabra de Dios, y si lo dijo la palabra de Dios, no hay vuelta. ¿Por qué se cumplirá? Porque yo lo dije, dice el Señor. Y se terminó. Si el Señor dice, el rostro de ellos testificará contra ellos, no hay forma de tapar lo que Dios muestra. ¿Amén? En el libro de Job, en el capítulo 27 y en el verso 4 dice, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprobará mi corazón en todos mis días. ¿Qué tanto valor tiene que mi corazón me reprenda? Porque en el nuevo pacto también habla, si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios que nuestro corazón. Se ve que hay cosas que ahí no están bien. ¿Qué tanto podemos tener en cuenta y qué puede producir el hecho de que continuamente nuestro corazón nos reprenda? Job se ocupó de eso. Él habla como hombre, no habla como cristiano. Él habla de su justicia, no habla de la justicia de la fe. Él habla como hombre. Él habla como hombre ignorando cosas que Dios le mostró después. Pablo también, ¿no es cierto?, hablando de los hombres, dice esto en el libro de los Romanos, mire. Capítulo 2, verso 14, hablando de los hombres, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, dijo, conforme a mi evangelio. Lo mismo pasa con la ley aquí, pues es que muchos no entienden y piden una justicia que no se le puede dar, porque la ley en nuestro país no castiga el acto, la ley castiga la intención. Los juicios se hacen para probar la intención criminal de las personas, no los actos. Yo, por ejemplo, dice máxima 40, vengo a 100 con mi vehículo, atropello a uno y lo mato. ¿Quién lo mató? Yo lo maté, pero para la ley se caratula, ¿no es cierto?, homicidio culposo. Significa que es un homicidio que se lleva a cabo por negligencia, imprudencia o impericia en el oficio, arte o profesión, pero no hay dolo, no hay intención
Por eso que muchas veces lo dejan en libertad y hay tanta, ¿no es cierto?, pelea con eso, si mató, que lo metan preso, pero la ley juzga la intención, no juzga el acto. Bueno, acá también hay quienes no conocen la verdad, pero ellos son ley para sí mismos y ellos saben lo que está bien, la conciencia le dicta lo que está bien y lo que está mal. Y bueno, y la conciencia está trabajando, los acusa o los defiende en sus razonamientos. Si obedece a la conciencia, que los hombres no pueden, la conciencia los va a premiar que están haciendo lo recto. Pero si van en contra de la conciencia los va a reprender con remordimiento. Por eso, la mirada caída, sombría, el fondo de ojos negro, el semblante, cara pálida de las personas que no tienen salvación. De ahí justamente se explica de por qué las mujeres egipcias habían inventado tantos pomitos de colores para pintarse la cara para tratar de ocultar la mortandad espiritual reflejada en el semblante. Cosas que no hace falta a las hermanas que están llenas del Espíritu Santo, de fe y de sabiduría que explota reflejándose en el semblante, que no lo va a tapar con pintura esa belleza hermosa que se está viendo. Lo mismo en los varones. Acusándole o defendiéndole, uno lo lee así nomás, pero nosotros sabemos por experiencia que el remordimiento es feo. Y acá Dios nos muestra que es algo, ¿no es cierto?, que se sale por los poros. Como el que come ajo, ¿vio? ¿Comiste ajo? No. ¿Seguro? No. Pero los poros de tu piel dicen otra cosa. ¿Te bañaste? Sí, a la mañana. Entonces comiste ajo. Bueno, sí, comí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito sea su nombre. Así que todo este trabajo resulta de la obra que hace la conciencia en el corazón que se ve reflejado en el semblante. La persona que navega, los que hacen excursiones por la selva, los que andan volando aviones por los aires, necesitan sí o sí un instrumento de orientación, si no están perdidos. El instrumento más viejo de orientación, ahora hay GPS y un montón de cosas, pero el instrumento más viejo de orientación es la brújula. La brújula siempre apunta hacia el norte y le da orientación al que navega, si no en el mar se pierden. Es todo lo mismo para donde mires, es todo lo mismo, no sabes para dónde está el sur, el este o el oeste o el norte. La brújula es lo que te orienta para que uno tome rumbo. Lo mismo en la selva, lo mismo en el que vuela por los aires. Necesita, para no perderse, un instrumento de orientación. Bueno, así también, una persona, para no perderse, necesita también un instrumento de orientación y es su conciencia que le dicta las cosas que debe hacer y las que no debe hacer. Es la conciencia la que orienta hacia Dios y nos lleva hacia Dios. La conciencia trabaja, ¿no es cierto?, como un glorioso instrumento de orientación. Por ejemplo, a Martín Lutero lo arrinconaron contra el rey de Francia y no querían que hablara de la Biblia porque ellos no podían hablarle de la Biblia porque no sabían nada de las Escrituras y era tremenda la sabiduría que tenía Martín Lutero. Entonces le dijeron que confirme o que se retracte de lo que había escrito. O sea, no te queremos escuchar acerca de la Biblia. Quiero que te retractes o que confirmes lo que escribiste. Y él sabía que estaba en juego su vida y que siempre a los cristianos lo habían quemado en la hoguera y lo habían matado. Pero él pensó y dio una respuesta que quedó grabada a través de todos los años y por todos lados ustedes lo pueden leer lo que dijo Martín Lutero. Martín Lutero pensó y dijo: si yo digo que lo que escribí está mal, salvo mi pellejo, pero me acusa mi conciencia de que negué al Señor. Y no voy a poder vivir con el tormento de que salvé mi pellejo, pero no voy a poder vivir con el tormento de la conciencia, como decir, cobarde, cobarde, cobarde. Entonces tomó una decisión y él dijo: no está bien que yo vaya en contra de la conciencia, me va a hacer mal. Por lo tanto, esta es mi respuesta. No tengo nada que retractarme y no tengo nada de qué arrepentirme. Así que me matan, pero mi conciencia cuando esté muriendo me va a
premiar de que no negué a Cristo en mi vida. La sorpresa fue que Dios no permitió, lo excomulgaron y nace la Reforma Protestante. ¿Cuánto debe haber agradecido a Dios haber tenido el valor en ese momento de no ir en contra de la conciencia sabiendo el gran problema que le iba a causar por los años venideros? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nosotros, ya como cristianos, sabemos que en nuestra conciencia, por ejemplo, Dios nos dio otra vida, nos dio otra mente, pero la conciencia es la misma. Nuestra conciencia fue lavada por la sangre de Cristo. Yo no busqué el pasaje, pero Pedro habla, dice, ¿no es cierto?, de justamente en el plan y en la obra que Cristo hizo de salvación para nosotros está incluida la limpieza de nuestra conciencia para que luego de que fuimos hechos salvos, tengamos una conciencia limpia, tengamos una buena conciencia que trabaje como Dios quiere, para lo cual lo diseñó. Que tengamos una conciencia reflexiva, basada la reflexión en la verdad. La conciencia limpia del pecado ya no está para corromper más nada, sino que está la conciencia limpia, lavada, preparada para recibir la verdad y no cambiar la forma de las sanas palabras. Entonces ahora la conciencia buena, la conciencia lavada nuestra es reflexiva y cualquier obra que nosotros hacemos, la hacemos reflexionando basado en la verdad de Dios y así nos pone rumbo hacia la ciudad celestial. Esto tiene mucho valor. Y aparte Dios nos dice que nosotros miremos por la conciencia del otro, o sea, no estemos hiriendo la débil conciencia de los hermanos nuevos. Así que no solamente tienen que trabajar para mantener su conciencia, quiero que también trabajen para no lastimar las conciencias de los hermanos nuevos, que no tienen el conocimiento que tienen ustedes. Significa que tan importante es. Moisés, un gran varón de Dios, un día, dice la Escritura, que miró para todos lados, mató a un egipcio y lo enterró en la arena. Si miró para todos lados, es señal de que no estaba haciendo nada que Dios lo mandó. Porque el que hace lo que Dios le mandó, no mira para todos lados. No se persigue. ¿Cuál sería el semblante de Moisés? Que teniendo la necesidad de mirar para todos lados para que nadie lo vea, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Pero no es el mismo Moisés que leemos nosotros acá, mire. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 7, dice: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Así que otro fue el rostro y el semblante de Moisés cuando estuvo en la presencia de Dios y recibe la revelación de la ley. Estando en la presencia de Dios, recibe la revelación de la ley y cuando baja para hablar con el pueblo, su rostro testificaba que estuvo con el Señor. Su rostro testificaba, mostraba que algo Dios le había dado. Su rostro explotaba en un brillo que mostraba con quién estuvo, a dónde estuvo, en qué estuvo meditando y qué es lo que recibió. Y lo más tremendo de todo es que dice que el ministerio nuestro, no el de Moisés, el nuestro, el del Espíritu, es más glorioso que el de Moisés. ¿Cómo pues entonces debe manifestarse nuestro semblante? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y lo dice Pablo. Lo dice Pablo que cuando era Saulo de Tarso y merecía la muerte, lo dice quien cuando merecía la muerte por sus actos, fue rodeado de una luz gloriosa que lo tiró al piso y lo abrazó con piedad y misericordia en lugar de ejecutarlo. Lo dice Pablo,
que cuando era Saulo y sus actos merecían la muerte, fue rodeado de una luz gloriosa que lo abrazó en misericordia, y nosotros conocemos, ¿no es cierto?, lo que pasó, que en realidad Saulo, por lo que había hecho, no merecía palos ni garrotes, sino que lo que Saulo necesitaba era el amor y la misericordia. Y eso es lo que el Señor manifestó para con él. Por eso dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 16, que el Señor tenía las 7 estrellas en su mano y su rostro era como el sol cuando brilla en su fuerza. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Lo dice porque es poderoso? ¿Lo hizo su rostro fue exhibido como el sol cuando brilla en toda su fuerza para mostrar que es poderoso? ¿Para que le tengamos miedo y nos asustemos? ¿Para que nosotros digamos, ¡es Dios! ¿O su rostro resplandecía como el sol por lo que hay adentro de su corazón y por cómo estaba dispuesto a tratar a los 7 ángeles de las iglesias a las cuales él estaba pronto para hablar? Se presentó con su rostro que brillaba con la fuerza del sol para que todos se asusten, o era la señal de lo que hay en su corazón y de cómo iba a tratar a los pastores de las iglesias. Porque vemos cómo los trató. Conozco tus obras, pero tengo contra ti, haceme caso a lo que te digo, corregí lo que te digo, hacelo, y te daré un nombre nuevo. Te pondré en el templo de mi Dios, te haré columna en el templo de mi Dios. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, dice que el ministerio del Espíritu es mayor. Es mayor. Así que, ¿qué habría de reflejar si este ministerio que hemos recibido es mayor? ¿Cómo debería ser nuestro rostro? Pero, si nosotros con las obras pisoteamos la sangre de Cristo, tenemos por inmunda la sangre del pacto y hacemos con nuestras obras afrenta al Espíritu de gracia, ¿cómo será nuestro semblante? ¿Cómo será nuestro semblante? Seguramente que no va a brillar como el sol. Seguramente que de la misma manera que fue en el Antiguo Testamento, nuestro rostro testificará en contra de nosotros. Porque el ministerio que hemos recibido nosotros es mayor que el que recibió Moisés. El rostro de Moisés brillaba, el rostro de Cristo alumbra como el sol en toda su fuerza y nosotros tenemos su vida. Pero si hoy nosotros pisoteamos la sangre del Señor, tenemos por inmunda la sangre del pacto y hacemos afrenta al Espíritu de gracia, ¿cuál se cree que va a ser nuestro semblante? Nuestra mirada. Esto nos hace entender muchas cosas. Muchas cosas. Esto trae claridad sobre muchas cosas, trae información sobre muchas cosas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 8, mire lo que dice. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. Entonces, mire lo que hicieron. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabra blasfema contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos, escuchen, y pusieron testigos falsos que decían,
Este hombre no cesa de hablar palabra blasfema contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará la costumbre que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Qué tremendo. Lo acusaron de cosas que no había hecho. Y su semblante no explotó en enojo ni en ira. ¡Si me descubrieron! Estaba tranquilo. Mientras todos hablaban, si le hemos escuchado con el dedo, le hemos escuchado blasfemar contra Dios, Esteban no dijo nada. Pero Dios hizo que todo el mundo fije en él sus ojos. Y nadie lo va a poder negar en el gran juicio del trono blanco, porque el gran juicio del trono blanco viene y esta acción va a testificar contra ellos. Ellos vieron el rostro de Esteban que testificaba a favor de él. Ellos vieron el rostro de Esteban como el rostro de un ángel. Limpio, transparente, una sonrisa clara, una mirada transparente. No se explotó como la espuma de la cerveza que se rebalsa en ira. Se quedó tranquilo. ¿Cómo me gustaría? Ustedes que dicen que descubrieron eso, que en mí no tienen nada que ver, ¿cómo me gustaría que verdaderamente descubran lo que hay en mi corazón? Se lo muestro por mi semblante. ¿Cómo lo ve? Esteban. Encima, un nombre griego que significa coronado. Como joven luchó contra las tentaciones y las murmuraciones. Dice que tenía buen testimonio, después te lo lee todo. Dice que tenía buen testimonio que lo mostró en sus acciones. Estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, sabía lo que hacía, sabía de dónde venía, sabía a dónde iba. Dice que era un varón que estaba lleno de sabiduría. Si estaba lleno de sabiduría, la pregunta es, ¿conocía el temor de Dios? Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y si él tenía mucha sabiduría, se ve que ya tenía bien conocido lo que era el temor de Dios. Era imposible que sea lleno de sabiduría sin temor de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Un joven que peleó, como todos, contra las tentaciones, contra las murmuraciones, contra estos viejos envidiosos que estaban, ¿no es cierto?, como judíos mucho antes que él, y crujían los dientes de odio y de bronca ver a ese mocoso atrevido que sabía mucho más que ellos. Y de eso van a aparecer muchos hoy. Esos novatos que tienen 4 o 5 días y me quieren enseñar a mí y se llenaban de odio contra él. El rostro que Esteban mostraba se lo ganó por su testimonio, porque sus acciones testificaban de él. Era un varón lleno de fe, lleno del Espíritu Santo de Dios, sabía lo que hacía, sabía lo que quería. Era un varón servicial, aceptó el cargo. ¿Qué quieren que haga? Que sirva las mesas. No hay drama, no hay problema. Sirvo las mesas con tal de que me den el privilegio de hacer algo en la iglesia del Señor. No estoy pidiendo el púlpito para que todos me vean. Me tomaron para servir la mesa, pues bien, entonces la sirvo las mesas. Y la sirvió. Pero cuando le tocó hablar, no tuvo miedo. Cuando le tocó hablar, testificó y habló en contra de aquellos que sabían que lo estaban odiando. Y no se negó, luchando con tentaciones, luchando con murmuraciones, se mantuvo, sus obras testificaron de él. Y por otro lado, también era un joven que tenía planes, era un joven que tenía ambiciones, era un joven que quería también tener su familia, era un joven que también quería poder disfrutar como los demás, como Pedro, que tenía su esposa y sus hijos y lo esperaban.
Pero era mayor la pasión y el amor por su Dios que sus planes, que lo que quería, que los objetivos que tenía y las metas que se podía fijar, aún en lo más grande que puede ser tener una hermosa familia que Dios me dé. Dios va mucho más allá en mi servicio. La pasión que tenía por su Dios iba mucho más allá. Y lo empezaron a apedrear, pero cuando lo estaban apedreando, él oró por sus agresores. No lo fue a buscar para agarrarlo del cogote, no. Oró por sus agresores. Le dijo, Padre, no le tengas en cuenta este pecado. Perdónalo, no saben lo que hacen. Y su rostro testificaba a favor de él. La conciencia estaba haciendo algo poderoso en su corazón que lo llevaba a no tener miedo de morir. La conciencia no solamente le indicaba lo que le agradaba a Dios, sino que generó algo tremendo en su corazón, que lo llevó a mantenerse firme en ese momento que quedó solo. Y era un joven. Cuando dicen que para los jóvenes es imposible, para los jóvenes sí o sí los llevan las pasiones. A los que aman a Dios no los llevan las pasiones. Yo también llegué joven, de 20 y pico de años. Usted me dice, yo estaba casado. Sí, yo estaba casado, pero no me arrastraron las pasiones. Pero todos fuimos tentados, pero no me arrastraron las pasiones. Y estuve muchos años que no me servía para tratar a los hermanos, muchos años que me sentí irreprensible, y lo digo delante de Dios, y Dios sabe que no miento, que es así. Pero no tenía paciencia ni piedad con los hermanos, hasta que me empezaron a pasar las cosas a mí. Pero también fui joven y empecé de 20 y pico de años, acá, en esta obra, enfrente allí, donde estaban los tapiceros. Esteban tenía sueños, tenía metas, también tenía una vida que vivir. Si la vivo, ¿por qué no puedo vivir mi vida yo también? Yo también quiero tener una familia, yo también quiero hacer mis cosas. Yo también tengo sueños, yo también tengo planes. El servicio no, el servicio a Dios no. No, eso va más allá. ¿Cómo que va más allá? Eso va más allá. Eso va más allá. Lo acusaron de un montón de cosas que no eran. Estaba tranquilo. No hay peor cosa para los hombres y para el diablo que lo descubran. Pues justamente, una de las misiones del engaño y de la iniquidad es que no lo descubran. No hay bronca ni odio más grande que tengan los hombres o el diablo que lo descubra. Sin embargo, de él dijeron haberlo descubierto en un montón de cosas gravísimas, pero no se le movió un pelo. Estaba tranquilo, estaba pacífico. Él quería que lo descubran. Ojalá descubrieran que lo que ustedes están diciendo no es así. Ojalá descubrieran, ojalá me descubran lo que hay en mi corazón que se ve reflejado en mi semblante, dijo Esteban. ¿Qué le parece? Por eso que estuve meditando, ¿no es cierto?, en estos días en esto, y todo arranca, ¿no es cierto?, todo de la práctica, porque compré un material, estuve hablando con un hombre, con un ingeniero de origen hebreo, y un hombre muy sabio, como son los judíos. Y me llamó la atención algo, que lo vi con mis compañeros y que se lo mostré. Su nombre es uno de los dueños, tiene muchísimo dinero. Y en la foto del perfil de WhatsApp está su cara con una sonrisa bien grande, pero no puede ocultar la tristeza en su mirada. Se lo mostré al pastor Cabral, se lo mostré a Frete, lo vimos y todos coincidimos en lo mismo. Lo miraron, tiene una mirada muy triste. Una sonrisa muy linda el ingeniero, pero una mirada muy triste. Me quedé pensando en eso
Y cuando me siento, ¿no es cierto?, para meditar y poder recibir y a ver qué es lo que Dios tenía para nosotros en este fin de semana, voy, abro la Biblia y la abro ahí en ese lugar. Dice, su rostro testificará contra ellos. Y fue, acá está. Esto es. El secreto de un pueblo, el secreto de que ustedes sean poderosos en Cristo, el secreto de que alcancemos la imagen de Cristo es encontrar la palabra de Dios. Y la palabra la tiene Dios y hay que ir a buscarla. El segundo problema es, primero es encontrarla, ya la tenemos. El segundo problema es que el que la va a transmitir no sea de obstáculo y transmita la forma de las sanas palabras. ¿Para qué? Para que el pueblo tenga la oportunidad de poder alejarse de la vieja vida y alcanzar la imagen de Cristo. Toda nuestra esperanza está puesta en la obra que la palabra de Dios va a hacer en nuestros corazones. Pero la palabra la tiene Dios, hay que ir a Dios, pedírsela que nos las dé, y cuando lo tenemos, no ser nosotros el primer obstáculo en esa cadena, en esa reacción en cadena de bendiciones. Que muchas veces el pastor de la iglesia es el que no entra al reino de los cielos y tampoco deja que el pueblo que está guiando entre, porque es el primer obstáculo. Hay muchos hoy que quieren hablar para impactar, quieren hablar para impresionar, porque su único objetivo es la codicia. Pobre gente la que están con ellos. Pero pronto ya se acerca el día en que los que son de Dios se presentarán y le dirán, Faraón, deja ir a mi pueblo. Y el problema no lo tendremos ni con los brujos, ni macumberos, ni hechiceros, ni nada de eso, sino que el problema lo tendremos con los mismos que están en la iglesia que dicen ser y no son, y los que son, ¿cuántos se desviaron? No miran que si alguien cae en nuestras manos vamos a salvar esa vida. Ellos miran que le está sacando el puchero de la mesa y de los hijos. Pero las vidas no son posesión de ellos. Las ovejas son de Dios y oirán la voz de Dios y seguirán a Dios. Yo vengo hablando y hablo con muchos pastores que vienen pidiéndome ayuda. Y la gran mayoría piden que los apoyemos en lo que quieren hacer y no entienden que yo no los voy a apoyar en lo que quieren hacer. Tienen que hacer lo que en el ministerio está preparado y organizado para trabajar. Pero me doy cuenta que no se quieren someter. Están queriendo que le demos fichero de culto para apoyarlo en que ellos hagan lo que quieran. Y acá con nosotros vienen muertos con eso. Porque nosotros trabajamos en función de cuerpo. Tienen que estar sujetados acá, tienen que estar acá y tienen que hacer lo que nosotros les decimos porque sabemos cómo trabajar. Entonces cuando les decimos así desaparecen y no vienen más. Mejor. Pero no podrán retener como presa que pescaron a los que son del Señor. Porque los que son del Señor, Dios va a liberar a los que son del Señor y los va a reunir en un solo palo, en un solo pueblo. ¿Amén? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ver todas estas cosas que nos viene hablando el Señor y el valor que tienen. El valor que tienen. Porque va a darse comienzo a la gran obra del tiempo final. Y muchos de nosotros predicaremos simplemente antes de hablar, ya todos tendrán una primera radiografía de nuestra apariencia exterior y de nuestro semblante. Seguramente que a ninguno de nosotros, si nos observan, nos van a agarrar mirando así. Sino que siempre mirando, como dicen los políticos que no pueden lograr, con transparencia. Con mirada clara, con mirada transparente y sonrisa limpia. Testificando lo que la conciencia está haciendo en el corazón que se ve reflejado en el rostro. En estos, su rostro testificará contra ellos, pero en los otros también su rostro testificará a favor de ellos. ¿Amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿A cuántos se le enfría el asado? A mí los fideos. Por lo menos pienso que me están esperando mis chicas. Capaz que llegamos y no hay nada. Pero bueno, tengo a mi papá y mi mamá acá a la noche, algo vamos a hacer, ¿o no? Dice que sí, mi viejo.
Gracias a Dios que los tengo. Gracias a Dios que los tengo y están bien. Así que bueno, todos los que lo tienen, disfrútenlo. Compartan con alegría y sencillez de corazón, no roñoseando, como aquellas personas que no conocen al Señor. ¿Amén? Y cuando hablan mal de usted, no se preocupe. Muéstrese como quien quiere que lo descubran. Justamente lo que quiero es que descubran. Por eso es que tenemos que permitir que esta gloriosa obra siga avanzando en nosotros. Por eso es que ahora, de acá en adelante, vamos a mirar lo que tenemos que hacer y lo necesario para mantener una conciencia buena, sin ofensa. ¿Por qué? Porque si logramos mantener una conciencia buena, sin ofensa, nos tenemos que ayudar mucho para esto. Si logramos mantener una conciencia buena, sin ofensa a Dios, esa conciencia buena, sin ofensa a Dios, va a producir algo adentro de nuestro corazón que va a explotar en nuestro rostro. Y ahí ya un gran porcentaje del que sirve y de la que sirve está hecho. Un gran porcentaje está hecho. Porque, ¿cómo nos presentaremos diferente de los mormones, testigos de Jehová y de los falsos cristianos que salen a predicar para que la gente no reciba? Tenemos que tener una credencial diferente. Tenemos que tener algo que nos distinga. Tenemos que tener algo cuando la gente mire, son testigos de Jehová. Cerra todo. No, para un cachito. Che, mirá las caras de esos pibes, de esos jóvenes. Para un poquito, déjame que lo quiero atender. Porque su semblante y sus miradas son diferentes. Por ahí viene nuestra credencial. Por ahí nuestra credencial para la gran obra del tiempo final. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Recuerden, mis amados hermanos, todos los que van a trabajar y trabajan bajo patrón, recuerden estas cosas. Cuando hablen con sus patrones, mírenlos a los ojos con respeto, contesten con respeto, muestren que hay algo de Cristo hecho en ustedes. No tienen porque por ahí ellos sean profesionales y tengan mucho conocimiento académico, no tienen ustedes por qué mirar para abajo, porque ustedes no les roban nada, no les sacan nada, ustedes están trabajando por su dignidad, porque necesitan el dinero para vivir con dignidad. Por tanto, miren a sus patrones a los ojos, con toda libertad, con la sonrisa limpia, transparente. No los van a dejar ir, le van a aumentar los sueldos. Nos ponemos de pie. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hay veces que ven el rostro de alguno y dicen, mamita querida, qué mirada me quiere comer, cara es malo que tiene este. Gloria a Dios. A mí me lo dijeron varias veces. Están pensándolo, ¿no? Oramos y nos abrazamos, nos saludamos todos con la paz del Señor, luego de que los jóvenes deleiten al Señor con unas hermosas alabanzas y lo vamos a acompañar todos juntos. ¿Saben? Padre amado y bendito Dios, te damos gracias por estar aquí delante de ti y poder oír estos secretos que estuvieron ocultos y escondidos a través de los siglos y las edades, pero que ahora han sido revelados y manifestados. Como tú dijiste un día, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni jamás subieron en el corazón de los hombres, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman, Señor mío. Y al oírte y al oírlas, nos damos cuenta que te estamos amando, y si te estamos amando, nos damos cuenta que tú has derramado tu amor en nuestros corazones, Señor mío. Te doy gracias. Gracias por todo este hermoso pueblo que tú estás forjando, Señor mío, en el fuego que tú estás preparando, Señor amado, para el momento y el día justo y señalado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea tu bendición sobre tu pueblo. Amén y amén. ¿Y cuántos dan gloria a Dios?